Buen día, los saluda el arquitecto Martín Alejandro de Cota Paredes Arquitectos. Este día quiero mostrarles el proceso de una impermeabilización que estamos realizando de esta cubierta. Es una cubierta de material ligero, de Duroc, para proteger la cochera de esta casa. Quiero mostrarles el producto que estamos utilizando. Es impermeabilizante a base de caucho reciclado de la marca Comex, en color blanco. Hay diferentes presentaciones, hay de 3 años, de 5 y creo que hasta de 10. También manejan lo que es el color rojo. Y también tenemos una membrana de refuerzo, como la que les hemos mostrado que utilizamos para las dalas de desplante en las otras obras. Exactamente la misma, y en este caso la estamos utilizando para la cubierta, para las azoteas y demás. También se utiliza esta membrana. Aquí estamos viendo un maestro la está extendiendo. Primero se coloca una capa de impermeabilizante abajo y después la membrana se extiende hasta que se adhiere al producto. Es bien importante que la membrana quede bien estirada y no tenga tantas arrugas, quede lo más lisa posible. A esta se le dan 2 o 3 manos dependiendo. Aquí yo creo que le vamos a dar 3 manos para que quede bien protegido. Entonces se coloca primero una capa de impermeabilizante, después se coloca la membrana y se estira. Se borran las burbujas que pueda tener atrapadas o las arrugas, que quede perfectamente bien estirada. Una vez que está terminada esta capa, vamos a hacer un traslape aquí, porque la membrana nos llega hasta aquí. Entonces vamos a tener que colocar otra tira aquí y darle vuelta aquí como una especie de zabaleta para que nos proteja de la humedad y no se nos filtre agua por estas uniones. Entonces también es bien importante que siempre que coloquen este tipo de membranas empiecen de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la membrana que va a ir aquí encima nos va a cubrir
esta membrana de abajo. Entonces cuando el agua corra, la otra capa de membrana va a llegar más o menos aquí. Entonces esta es la pendiente del agua. Entonces nunca se te va a filtrar el agua. De otro modo, si fuera al revés, por estas juntas tendrías filtraciones de agua. Entonces es bien importante que siempre cuiden el sentido de cómo colocan sus membranas. Igual la última capa, el sentido de la brocha o del cepillo con lo que lo estén aplicando, tiene que seguir la corriente de la pendiente que ya trae la superficie. En este caso, el maestro tiene que terminar su última capa en este sentido, para que no tengamos ningún pendiente o posible escurrimiento. Entonces siempre cuiden bien sus abaletas y sus uniones. Incluso aquí también le estamos dando la vuelta. Para que nos cubra perfectamente toda la superficie y no tengamos ninguna filtración de agua. De igual manera, cuiden que no se les rompa las membranas y demás. Estas se supone que son de refuerzo, no se colocan en toda la superficie. Es en los puntos críticos, por ejemplo en las abaletas o en bajantes, cosas que escurre más agua. Pero en esta superficie nos queremos asegurar de que no tenga ninguna filtración, por lo mismo de que es un material ligero. Entonces nos vamos a asegurar así, de este modo, que no vamos a tener ninguna filtración de agua. Por eso es que a toda la superficie le estamos colocando la membrana y su buena capa de impermeabilizante. Entonces ahí tienen un consejo. Ya una vez terminado, le vamos a dar una capa de pintura a la marquesina por la parte de la fachada, para que se vea del mismo tono. Igual aquí, que no se note el cambio de color. Hasta aquí los dejo. Gracias por sus comentarios. Saludos. Nos vemos pronto.